Bueno, antes de iniciar, reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia y de la Iglesia de Cristo al cual servimos en esta ciudad de Elgin. Gracias a todos los organizadores y que llevan a cabo este evento para la honra y gloria de Dios y para la edificación y consolación de los santos, que pueden escucharlo a través de los medios por muchas partes de la República y en otros lugares del mundo. Agradezco mucho a Dios también por nuestro hermano Amaya, quien presentó un excelente tema en cuanto a el gran fortalecimiento que uno tiene que tener en momentos trágicos de prueba bajo el abrigo del Señor. Bueno, el tema del cual vamos a estar hablando, el cual se me ha encomendado, es un tema muy interesante en cuanto a la idea principal de poder mantenerse en pie. Vamos a estar desarrollando todo esto a través del libro de los Salmos y vamos a estar en el libro de los Salmos en el capítulo 76. De ahí es donde vamos a desarrollar la temática, porque esta expresión habla de la posición corporal del ser humano, la cual está respaldada por la intención del espíritu del hombre que se encuentra en ese ser humano. En el mundo antiguo, las rodillas eran una muestra de honor, de humillación o de sujeción total. Cuando los soldados antiguos se ponían de rodillas, solamente con una rodilla, estaban dándole honor al general o al rey en el cual se colocaban enfrente. Cuando ponían las dos rodillas sobre el suelo, mostraban una sujeción y por ello mismo podría ser también una humillación en cuanto a la pérdida de alguna batalla o el sometimiento en cuanto a el nuevo rey general o aquel que estaba gobernando ese lugar. Pero ponerse de pie era algo que no le correspondía a muchos de ellos, porque ponerse de pie declaraba que esa persona estaba en el estatus de hablarle al tú por tú o al nivel de aquel al cual se ponía en pie. No cualquiera se podía poner en pie. Y la pregunta que se hace a través de esta campaña es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque la realidad de las cosas es que a través de nuestra vida espiritual, una de las cosas que han de suceder siempre es esta humillación que recibimos de alguna u otra manera con el propósito de preservarnos en humildad o como dijese el apóstol Pablo, para no gloriarnos en desmedida, sino más bien para podernos gloriar en nuestras debilidades. Cuando se escribe este cántico, cuando Asaf, este miembro de la escuela de canto que había colocado el rey David según el primer libro de Crónicas, donde coloca una escuela específicamente para que por causa del tiempo que él ya no tenía, porque estaba reinando sobre Israel, coloca una escuela para que todos aquellos que tenían este don y este talento se sentasen y escribiesen salmos a Dios que pudieran cantarse en alabanza al Señor y en conjunto con los sacrificios que se daban y se darían en el templo de Salomón. Asaf escribe este canto en el Salmo 76 y una de las cosas interesantes que muestra ese salmo es lo que hace que una persona se arrodille, sea humillada y después la pregunta que él hace, ¿cómo podernos poner en pie? El salmo en sí está conforme a ello y solamente voy a dar lectura del versículo 7. Dice, tú, temible eres tú. Y ahí está la pregunta, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Esta pregunta que hace Asaf era una pregunta que el Espíritu Santo le da porque había podido mirar
las humillaciones que había tenido el pueblo de Israel antes que se colocase David como el hermoso rey, el hermoso monarca sobre Israel. Y la pregunta que hace es, ¿quién de nosotros realmente puede ponerse en pie delante de Dios? O sea, ¿quién podrá estar en pie de Dios cuando se encienda su ira? Parte de esta reflexión que hace este Asaf tiene que ver con lo que sigue. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos, dice ahí, de la tierra. Y luego aplica la parte de Salah, que son 3 letras hebreas, que es una dirección para que se repita esa parte del Salmo con distintos volúmenes y que se enfatice en ciertas palabras que traen en sí la profundidad de lo que el himno quiere decir. Pero el juicio de Dios viene sobre todos y cada uno de nosotros. Sí sabemos que viene el juicio de Dios en el día final, es parte de lo que todos sabemos y esperamos, pero aparte de ese juicio, la realidad es que Dios continuamente juzga al pueblo suyo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento como es que Dios juzga constantemente al pueblo de Israel, basado en el comportamiento y en el sometimiento a sus mandamientos, basado en la sujeción a la ley de Dios, era como venía el juicio de Dios. ¿Y qué era el juicio de Dios? El juicio de Dios era proveerle a todo el pueblo, ya sea un castigo o una condena a causa de no hacer lo que Dios esperaba que ellos hiciesen. Esto es parte del juicio de Dios. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, miramos los juicios de Dios constantemente. Cuando miramos la iglesia de Cristo, nosotros nunca podemos dudar de que es muy similar el día de hoy, que nosotros de alguna otra manera seguimos recibiendo juicio por las cosas que hacemos. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, 29 al 31, habla acerca de este castigo que viene por parte de Dios. Un castigo que viene y que nos ayuda a reflexionar en cuanto a la manera que nosotros estamos obedeciendo al Altísimo. Ahí mismo en primera carta de Corintios 11, en el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y luego dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es que, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. La idea de ser castigados y la idea de ser juzgados es una reflexión que hacemos nosotros cuando nos suceden cosas en la vida. Es más, para poderse poner de pie delante de Dios, y la expresión ponerse de pie viene del hebreo aomat, que significa levantarse, confirmarse, establecer o persistir. Es una expresión que habla de alguien que tiene resiliencia, pero que alguien que ha estado alguna vez en el piso o en el suelo, o que alguna vez ha sido humillado o que alguna vez ha dado honor hacia aquel al cual le está sirviendo. Y cuando hablamos de ponernos de pie, de estar de pie, y cuando la pregunta se hace, ¿quién podrá estar de pie ante Dios? Es una pregunta muy interesante, porque la realidad es cómo podemos estar de pie. El hermano hablaba acerca de este gran recorrido que un cristiano puede tener y luego que puede platicar y expresar todas aquellas experiencias que ha tenido con Dios en cuanto a los temores, las pruebas y cómo es que se ha podido levantar. Pero la realidad es que estar de pie es algo sencillo de decirlo, pero estar de pie es algo muy complicado y es muy, muy difícil. No importa el tiempo que tú tengas como cristiano,
la realidad de las cosas es que no siempre podremos estar de pie delante de Dios. Esto es algo real. De alguna u otra manera, a veces nos enfermamos, a veces nos debilitamos, a veces dormimos, dice ahí la expresión en Corintios. ¿Y qué hacemos? Nos examinamos. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esta adversidad, por esta tribulación, por esta prueba? Y la realidad es que creo firmemente en el Señor. eh, Esta es mi convicción. Creo que ya estamos terminando con esta pandemia. Y creo también que no, nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo, que pensamos que iban a ser unos meses. Pero la realidad es que durante esta pandemia la pregunta sería, ¿quién pudo estar en pie? Porque la verdad es que muchos cayeron y no se volvieron a levantar. Muchos yacieron en una cama y no se volvieron a levantar. Lo que no pensamos que iba a pasar sucedió. Una catarsis completa en toda la sociedad y lo más triste es que dentro de la iglesia también. Cuando pensamos en una enfermedad o cuando pensamos estar en el hospital, algo que tal vez nunca nosotros pensamos estar, es que no sabes si al entrar por las puertas de un hospital vas a volver a salir. No sabes si al entrar podrás estar una vez más de pie. Hay muchos que pierden las fuerzas a través de las grandes pruebas que sobrevienen. Y sí es verdad que el Señor nos permite colocarnos de pie otra vez, pero aun cuando nos ponemos de pie, las rodillas siguen temblando, las piernas no están bien. Y la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos estar de pie? O sea, ¿quién podrá estar de pie ante las situaciones que suceden? Y reiteramos, en la audiencia veo muchos hermanos y hermanas, si me permiten, de edad avanzada, y estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por tribulaciones muy fuertes. El hermano platicaba, yo estoy en recuperación realmente estos días y realmente yo nunca había entrado al hospital en toda mi vida. Y algo que es muy interesante acerca de esto es que nunca había perdido la fuerza de mis piernas en tan poco tiempo como las perdí hace unas semanas. O sea, en menos de 24 horas, de 48 horas, no podía levantarme de cama. Es increíble porque una de las preguntas que nos hacemos cuando pasamos por una situación como estas es, primero, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? Y es que no importa la fuerza de voluntad que tengas, no importa el espíritu que tengas, no importa el conocimiento bíblico que tengas. Cuando Dios quiere que caigamos al suelo, siempre la respuesta es, ¿quién realmente se puede poner en pie? ¿Cómo estar de pie cuando no podemos estar de pie? ¿Y cómo podríamos estar de pie cuando las cosas nos van mal? Hace unas semanas enterramos al esposo de una hermana y parte de este dolor increíble que sucede, que se ha cauterizado la conciencia de muchísimos de nosotros, es la falta de empatía y la falta de entender el sufrimiento por el cual están pasando muchas personas. Se anuncian los muertos como si fuera un número a la ligera, pero solamente aquellos que han enterrado a sus muertos y aquellos que han pasado por grandes travesías de tribulación, es difícil poderse poner en pie. Se tiene que pasar por momentos de duelo, se tiene que pasar por etapas de duelo. Es muy difícil colocarse en pie. Y tú te imaginas que solamente con estas situaciones que he mencionado es difícil ponerse de pie. ¿Qué será cuando realmente venga el Señor Jesús? ¿Qué será cuando Jesús venga y esté enfrente de nosotros? ¿Cómo podremos en ese momento estar una vez más de pie? No es fácil, pero cuando pensamos en tumbas,
Aún muchas mujeres les costó mucho trabajo volverse a levantar. Pero hay solamente una esperanza que nos hace levantar una vez más. Hay solamente alguien que nos da fuerza. Cuando la debilidad fluye en nosotros, ya sea por la parte emocional, sentimental o física, el apóstol Pablo lo explica de una manera monumental, de una manera elegante, y dice, es que la única manera que pueda reposar en nosotros el poder de Dios, y me encanta la palabra reposar, porque la palabra reposar es una palabra griega que utilizaban los romanos cuando asentaban en algún lugar para poder pasar una noche, y reposaban dentro de un tabernáculo o de una casa de campaña. El apóstol Pablo utiliza esta palabra, esta metáfora, y dice, ¿qué pasa cuando estoy en la oscuridad de las tinieblas? ¿Qué pasa cuando estoy en la tristeza más profunda de mi corazón? ¿Qué pasa cuando el Señor me descorazona y me desgarra la parte interna y no queremos caminar una vez más a causa de lo que está sucediendo? ¿Cómo podremos estar en pie? Pero el apóstol Pablo explica que Jesús, con la calma que tiene, coloca una casa de campaña, coloca un tabernáculo, extiende el abrigo con el propósito que estemos cerca de él, porque aún hubo mujeres que estuvieron en la tumba que se pudieron poner en pie. ¿Pero por qué se pudieron poner en pie? Porque tenían fe en Jesús, porque Jesús reposó, porque Jesús les mostró el poder que se puede tener en sus manos. No importa la situación que hemos pasado. Yo soy un analítico de la sociedad, especialmente de la economía, es parte por la cual me preparé en una forma secular, y va a haber una sequía increíble que no se ha visto el día de hoy. Va a haber una sequía tan fuerte que realmente va a alarmar la situación en que la sociedad ha estado. Va en progreso. ¿Y qué sucede cuando en estos momentos pasamos por sequías personales? ¿Cómo podemos estar en pie cuando a veces ni siquiera tenemos ganas de levantarnos porque no hay por qué levantarnos? No hay un motivo, una causa, un objetivo, una meta por qué levantarnos. De nada sirve que nos levantamos, de nada sirve que nos esforcemos cuando la sequía sigue ahí, cuando la prueba está ahí. ¿Cómo podremos estar en pie? ¿Cómo podremos alegrarnos? Dice el libro de Eclesiastés que Jehová vio algo bueno en el hombre, y bueno era que el hombre se gozase y se alegrase con el fruto de sus manos. Pero ¿qué sucede cuando el árbol no da frutos? ¿Y qué sucede cuando nuestras manos no tienen frutos? ¿Cómo podemos estar en pie cuando todo esto está aconteciendo, cuando todo esto está pasando? Cuando miras la sociedad no solamente de una manera nacional, sino de una manera global, algo que nos debe de atormentar es lo que está sucediendo en Haití, lo que está sucediendo en Afganistán, lo que está pasando en la China, lo que pasó en Estados Unidos el año pasado. La realidad es que cuando ves este tipo de sociedad quebrantada, un caos increíble, te pones a preguntar cómo se puede estar en pie cuando no hay esperanza, cuando no se puede vivir tranquilamente, cuando los gobiernos están siendo azotados completamente. La pregunta es, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios permite que una sociedad o que un país o que una región pase por cosas tan tristes, tan devastadoras, como temblores, como el asesinato de su presidente, como las grandes caravanas por el porvenir mejor? ¿Cómo es posible que un Dios que ama, que un Dios que tiene control de todos, permita todo esto? Imagínate tú, si Dios permite esto, ¿cómo podremos nosotros estar en pie? Es que es imposible estar en pie cuando nosotros nos enfocamos totalmente en todas las cosas malas que están sucediendo alrededor. Yo no sé cómo has pasado tú estos años, no tengo idea cómo estás estos meses, ni siquiera sé si estás de pie o no, y no hablo en una forma literal, sino en una forma espiritual, porque lo más importante es estar en pie en el espíritu. Pero a veces en el espíritu tenemos que humillarnos delante de Dios para pedir por su misericordia, para pedir por su gracia, porque recibir la gracia de Dios es recibir aquello que no merecemos. Y recibir la misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos.
Y a veces me he puesto a pensar con aquellas cosas que hacemos y con las cosas que fallamos muchas veces, ¿cómo podemos estar en pie? La realidad es que Pablo lo explica, Pablo lo expresa, Pablo está totalmente humillado, y no solamente Pablo, el resto de los apóstoles y la iglesia primitiva, porque no es posible estar en pie delante de un Dios tan magnífico y tan grande como nuestro Dios. Y es que lo que hace Asaf es que hace una pregunta que tiene su misma respuesta. No hay nadie quien pueda estar en pie delante de Dios. No hay nadie que pueda estar de pie delante de Dios. O sea, no hay forma. Si te pones de pie, el Señor va a utilizar de su hermosa sabiduría para volvernos a colocarnos en el suelo, sabiendo que solamente así puede reposar su poder en nosotros. Esto es que la razón por la cual pasamos momentos difíciles tiene que ver con ello. El apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hace esta pregunta y dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? En el día de la visitación. Esta expresión, el día de la visitación, es una expresión que utilizaban los hebreos para decir el día que el pecado te ha alcanzado, para decir el día que Dios ha traído tu obra a juicio, y lo que estás pasando ahora es el resultado de tu obra. Esto es, te está visitando el Señor. Y cuando pensamos en la visita de Dios o en la visita de alguien cuando viene hacia nosotros, quien quiera que nos visite, pensamos, ¿cómo es posible que nos visite tanto? Y es que la realidad es que con todo esto que hemos pasado como sociedad, la verdad es que ¿quién puede estar en pie? Como que el Señor nos visitó y como que se quedó muchísimos días con nosotros, ¿me entiendes? Como que el Señor nos visitó y como dice la expresión, o sea, no solamente está lloviznando, chispeando, está lloviendo, está granizando, hay una tormenta increíble que está pasando y la realidad es que su visita ocurre, pero es a través de esta visita que tenemos de Dios que nos podemos poner en pie, que podemos levantarnos del suelo, que podemos tomar fuerzas del Señor, reconociendo que cuando Dios nos visita, sí trae juicio con él, pero nuestro Dios es un Dios que es rico en misericordia, que no nos va a dar lo que merecemos, sino que su misericordia es tan profunda que nos va a dar aquello que necesitamos. La Escritura nos habla y Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando uno no está pasando por ninguna prueba, por ningún fuego, hermanos, es fácil recitar el versículo, decir el versículo, exhortar o consolar con el versículo. Pero cuando uno recibe la visita del Señor, el día de su visitación, y cuando uno es sorprendido, porque la realidad es que cuando Pedro dice no os sorprendáis, es porque muchos somos sorprendidos por el fuego de prueba que nos sobreviene. Esto es que en el momento que menos pensamos, cae sobre nosotros la visita del Señor. En el momento que menos pensamos, cae sobre nosotros la tribulación. Y hay veces cuando apenas nos estamos poniendo de pie y estamos agarrando fuerzas, he aquí viene otra vez algo que nos vuelve a tirar al suelo y que nos vuelve a humillar y que nos vuelve a debilitar. Pero si la única manera que el poder de Dios puede reposar en nosotros es a través de
esa debilidad o esa prueba, entonces tenemos que aprender a abrazar la prueba. Y tenemos que aprender a gloriarnos y a gozarnos en esa prueba. No es algo extraño que el Señor decida constantemente colocar a su pueblo bajo la prueba. Lo hace para que continuamos dependiendo totalmente del poder de Cristo y para que seamos participantes de los padecimientos de Cristo. Porque la prueba de fuego que viene y que ha sobrevenido, el fuego tiene varios tipos de poder para con los seres humanos. Uno de ellos es que el fuego puede consumir todo aquello que abraza y que toca. Pero también el mismo fuego puede purificar. Y cuando tú y yo pasamos por cosas difíciles y nos preguntamos quién realmente puede estar en pie, solamente aquellos que se han purificado en el fuego de prueba pueden, sin lugar a dudas, salir adelante. Solamente aquellos que se levantan en pie, porque ya los ha tirado Dios, pero ahora es momento de levantarnos en pie, como dijera el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es, que aquellos que abrazamos esta prueba y este fuego, sí nos podemos levantar purificados, nos podemos levantar con un tipo de percepción distinta en cuanto a la vida. Como aquellos animales eran colocados sobre el altar del sacrificio para que fuesen consumidos por fuego, es posiblemente que nosotros seamos consumidos, pero que nos podamos levantar en loor fragante para nuestro Dios. Y es que la prueba es importante y es necesaria que pase. Pablo ha dicho, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. ¿Por qué Dios nos permite levantarnos una vez más de las pruebas que hemos tenido? ¿Y por qué somos como elegidos, como se elige el trigo que se ha de colocar bajo el molino para después colocar en un horno y presentarse como un pan sin levadura dentro del lugar santo en aquellos tiempos? La pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos se pueden colocar de pie y otros no se pueden colocar de pie? Dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice ahí, entonces soy o estoy fuerte. Y algo que debes tú de entender es que no puedes quedarte en el suelo, tienes que levantar. Te tienes que poner de pie. ¿Quién podrá estar en pie? Solo aquellos que confiamos en el Señor. Solo aquellos que confiamos en el Altísimo. Solo aquellos que necesitamos ponernos de pie, aunque no haya fuerzas, aunque no podamos, aunque pensemos que todo se ha ido, te tienes que levantar de pie. ¿Por qué? Porque como dijera el salmista de una manera increíble, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Y luego hace una pregunta, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién habitará en lugar santo?
Fíjate que esta pregunta es una pregunta totalmente profunda e increíble. Porque ¿quién podrá estar en aquel día? El apóstol Juan, escribiendo el Apocalipsis, utiliza esa misma idea, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Según el sexto sello del Apocalipsis capítulo 6. Cuando nos preguntamos eso, es solamente aquellos, dice el salmista, que son puros de corazón. Solamente aquellos que son puros, porque han aprendido a purificarse en las pruebas que han recibido, y saben que cuando se levantan el propósito es mucho más profundo y que con una convicción mucho más fuerte. Esto es, nosotros, si tenemos resiliencia y si nos ponemos de pie, no es por nuestras fuerzas, por lo que conozcamos o por la voluntad propia, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios es darnos aquello que no merecíamos. Y tú y yo sabemos que merecíamos estar en el suelo, merecíamos estar humillados, merecíamos estar postrados. Sin embargo, el Señor coloca en la fuerza de su diestra y nos levanta en pie y nos dice: no, he aquí, ¿quién puede subir conmigo al monte santo? ¿Y quién puede habitar en el lugar donde yo habito? Solo aquel que es puro de corazón. Y la purificación solamente puede suceder a través del fuego de prueba que todos y cada uno tenemos. Esto es, sí ha sido difícil últimamente la vida, pero nos tenemos que levantar, porque tú y yo sabemos cuán profundamente amamos a Dios, y sabemos no solamente el amor profundo que le tenemos, sabemos la razón de nuestra existencia, el propósito, el objetivo de nuestra meta. Sabemos que le queremos ver tal como Él es, y todos aquellos que tenemos esta esperanza en Él, nos purificamos a sí mismo y tenemos resiliencia, porque es la única manera de poder estar bien con el Señor. David, cuando habla de esto, David había cometido muchísimos errores. Y sabía David por qué estaba tan compungido y tan mal. Y cuando habla, reitero, del Salmos 24 y usa este hermoso paralelismo sintético, dice: y la afirmó sobre los ríos. O sea, ¿quién puede de nosotros hacer eso? Hermanos, Dios tiene todo calculado. Todo lo que le está pasando al planeta y lo que me ha pasado a mí, lo que te ha pasado a ti, está todo bajo el poder de su mano, porque el Señor sabe cómo se mueven las hojas de los árboles y cómo caen en el otoño precioso que vemos con nuestros ojos en este lugar donde vivimos. El Señor sabe de una manera perfecta todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir. Y David, cuando escribe este salmo, en el Salmo 24, y cuando lo trata de explicar, siempre coloca esa idea en nuestra mente y dice: si del Señor es la tierra y su plenitud, y Él ha firmado sobre los mares y sobre los ríos. La pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede estar de pie? He aquí la llave. He aquí la combinación, he aquí el secreto, he aquí la puerta, he aquí el camino, he aquí la contraseña de nuestra vida, he aquí la realidad de lo que podemos llegar a tener. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es que no se trata solamente de ponernos en pie, hermanos. Se trata de ponernos en pie, y se trata de caminar cuando no podemos caminar, y se trata de levantarnos cuando hemos caído una vez más, y se trata de seguir caminando en pie y seguir subiendo arriba y seguir subiendo arriba, sin importar las adversidades y las tribulaciones y las pruebas que nos acontecen, porque bien lo dijo el libro de Hechos, que es necesario que a través de tantas tribulaciones podamos entrar al reino de los cielos. ¿Quién subirá al monte de Jehová
¿Y quién estará en su lugar santo, hermanos? Tú y yo tenemos en nuestras manos la mente de Cristo, tenemos la palabra del Señor, la cual nos indica quién, cómo se camina, cómo se pone en pie y cómo se sube. Dice, ¿quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Cuando el Señor nos visita, te ves las manos y te preguntas si están limpias, si tus hechos son obras que reclaman la fe en Cristo Jesús. Y las manos pueden mostrarnos ello. Pero la misericordia de Dios es que si nuestras manos estuvieran sucias, el Señor nos da la oportunidad de limpiarlas. Si nuestro corazón fuese impuro, el Señor permite purificarlo. El limpio de manos y puro de corazón es el secreto a la vida. Es la expresión de Salomón al final de Eclesiastés cuando dice que el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. La razón de existencia de los apóstoles, comprendiendo que se tiene que preservar en sus mandamientos y andar como él anduvo. El que no ha elevado, dice el salmista, su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él, dice, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es más, cuando David habla en el Salmos 1 y habla acerca de ponerse en pie, utiliza un paralelismo antitético y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Sabes cuál es la confianza que tenemos tú y yo? Que Jesús es nuestro abogado, que Jesús es el juez y que hemos creído en él a través de nuestra vida. Los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, dice la Escritura. La pregunta es ¿por qué? Porque tal vez ahorita estás humillado, tal vez estás débil o estás enfermo, o tal vez estás pasando por una sequía. Pero la gracia del Señor, la misericordia de Dios es la que nos permite levantarnos una vez más. Y si llegamos a estar en pie, ¿quién podrá estar en pie? Aquellos que tenemos las manos limpias y que somos puros de corazón. Aquellos que hemos tomado el fuego y hemos usado el mismo para purificar nuestra fe. Aquellos que confiamos de una manera profunda en Dios. Aquellos que queremos subir arriba, estar con Dios muy pronto. Yo no sé por qué problemas estás pasando. Lo único que te puedo decir es que tenemos en nuestras manos el secreto. Conocemos el camino. Sabemos quién es el Rey. Y déjame decirte que si alguien se puede poner de pie aquel día en el juicio, según las palabras de Jesús, somos nosotros.
Mateo 25, cuando habla del juicio final, dice a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. No se puede ir, no se puede venir si no se camina, no se puede caminar si no estás de pie, no puedes estar de pie si no estás a la derecha, no puedes estar a la derecha a menos que hayas obedecido al Evangelio de Cristo Jesús. El secreto de nuestra vida, hermanos, es Jesús. Y lo más hermoso es que Jesús, a través de todo su ministerio, tenía el propósito de levantar gente del suelo. Levantó al paralítico, levantó a la mujer pecadora, levantó al leproso, levantó a la suegra de Pedro, levantó, y los puso de pie. Yo creo que Jesús nos va a levantar. Y no solamente creo eso, estoy seguro que aquellos que le amamos queremos subir a su santo monte y entrar a el lugar santo para morar eternamente con él. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Tú y yo, hermanos. Tú y yo. Las pruebas, el fuego, las adversidades, debemos canalizarlas correctamente y purificarnos en ellas. Si purificas tu corazón, si te limpias las manos y si constantemente estás reflexionando en las cosas que te están pasando, créelo, Dios nos va a levantar. Porque si levantó un leproso y si nos levantó cuando éramos pecadores, ¿qué no hará ahora que somos y que estamos reconciliados con él? Mirad cuán amor tan grande nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, levántate, camina, sube, porque el Señor nos está esperando y porque el Señor nos está llevando. Con un amor muy profundo a cada uno de ustedes les amamos entrañablemente. A todos y cada uno, donde quiera que estén, no saben el profundo amor que les tenemos y lo mucho que oramos por ustedes, porque oramos por la iglesia en general, pero muchas veces oramos por algunos de ustedes individualmente, si les hemos conocido. Y quiero decirles que en mi oración pido al Señor, la iglesia se ponga en pie y tenga fe en Jesús, porque el Señor es bueno. Desde nuestra casa, su casa, nuestro hogar en Chicago, en Elgin, de parte de mi familia, un abrazo muy grande, les amamos entrañablemente. Dios los bendiga, les dé muchísima paz. Shalom, shalom. Gracias.